Yo tenía 2 años, 2 años, dos ok. años, y yo prácticamente me platica mi mamá, pues que ahí pasaba mucho tiempo, aprendí creo que a caminar ahí en el restaurante, Ok. y cuando tenía ya alrededor de 12, 13 años, ya me llevaban a ayudar. Me acuerdo que me ponían un banquito porque me gustaba siempre estar a mí en la cocina, me ponían un banquito ahí pues, a limpiar lechuga, a hacer masa, me encantaba eso, a meter la mano ahí a la salsa y ya cuando aprendí a usar el cuchillo, que desde muy chico me llamó mucho la atención, pues ya me ponían pues a cortar carne, a rebanar queso, o sea, siempre metido en la cocina. Cuando a mis hermanos les llamaba más la atención estar en el comedor y limpiando mesas Ok. y todo eso. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto lo hago con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos, así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy tenemos como invitado al chef Javier Plasencia y aunque no necesita presentación, déjame te cuento un poquito de él. Javier, después de haber estudiado en San Diego, abrió su primer restaurante en Tijuana en 1989 y hoy en día es uno de los empresarios más prolíferos de la región al contar con diversos establecimientos, todos con conceptos muy innovadores como el restaurante Erizo, Misión 19, Jasamango, Finca Altozano y Animalón. Recientemente, también fue seleccionado para participar en la miniserie de Amazon Prime llamada Pan y Circo, dirigida por Diego Luna. Así que si quieres conocer algunas de las estrategias que ha implementado el chef Javier Plasencia para llegar hasta donde se encuentra hoy en día, te invito a que escuches este episodio. Pues bienvenido, chef Javier Plasencia, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí y por darse el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de sus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y a mí siempre me gusta comenzar el podcast y que mis invitados me platiquen de cómo comenzaron, porque es muy fácil como observar lo que ya han logrado, pero a mí me gusta saber el proceso y la trayectoria, que es yo creo lo que tiene más valor y más que aportar. Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación y bueno, encantados de poder participar y platicar un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Mi experiencia en lo personal de cómo hemos llegado a donde estamos. Y bueno, yo me inicié en los restaurantes de mis padres. Mis padres iniciaron con la primera pizzería en Baja California, que es Restaurantes Giuseppe's, que todavía existe, cumplió 50 años ahora en octubre. Ok. Es empezó como una pizzería, tal cual, y a los años, después de algunos años, se convirtió ya en restaurante un poquito más formal, siendo un restaurante familiar, y posteriormente ya en una cadena importante que tiene, bueno, en los 80s hubo alrededor de trece pizzerías en toda la ciudad. Y cuando llegó la competencia de Domino's y todas estas cadenas americanas en los finales de los 80s por ahí, nos fuimos enfocando mucho en los restaurantes, no tanto en las pizzerías, sino que ya se convirtieron más en restaurantes. Pero bueno, Ok. yo crecí ahí. Ambos mis padres, mi papá y mi mamá trabajaron desde un principio en esta pizzería con mi abuela, que era la que hacía la masa y las salsas. Y mi padre trabajó en maquiladoras y en bancos, y él no tenía nada de experiencia en lo que es de alimentos, ¿no? Preparación y menos restaurantes, pero Ok. tanta su pasión y vio ese nicho de mercado que no había en la ciudad. Ellos tenían, cuando se les antojaba comer pizza, tenían que cruzar a Estados Unidos, a San Diego, a comer pizza, porque no había pizzerías en Tijuana en aquel entonces. Ok. Entonces vio esa oportunidad. Él siempre ha sido una persona que tiene muy buen ojo para ver las oportunidades, y le aprendimos mucho eso a él, hasta la fecha. Él ya tiene 83 años y pues siempre sigue ahí buscando oportunidades, y es una persona que admiramos mucho. Y bueno, yo crecí allí, crecí muy cerca de él.
¿Qué edad tenía usted cuando empezaron con las pizzerías? Yo tenía 2 años, Dos dos años, ok. años, y yo prácticamente me platica mi mamá, pues que ahí pasaba mucho tiempo, aprendí creo que a caminar ahí en el restaurante, Ok. y cuando tenía ya alrededor de 12, 13 años, ya me llevaban a ayudar. Me acuerdo que me ponían un banquito porque me gustaba siempre estar a mí en la cocina, me ponían un banquito ahí pues, a limpiar lechuga, a hacer masa, me encantaba eso, a meter la mano ahí a la salsa. Y ya cuando aprendí a usar el cuchillo, que desde muy chico me llamó mucho la atención, pues ya me ponían pues a cortar carne, a rebanar queso, o sea, siempre metido a la cocina. Cuando a mis hermanos les llamaba más la atención estar en el comedor y limpiando mesas Ok. y todo eso. Y después de ahí, o sea, ¿cuánto tiempo pasa ahí o cómo le va a usted en su juventud que al final decide estudiar gastronomía? Bueno, yo la verdad que pasaba mucho tiempo en el restaurante y ya cuando teníamos alrededor de 15, 16 años, mi padre nos obligaba a mis hermanos y a mí a ir a los sábados y domingos, antes de que nos fuéramos con los amigos. Antes se usaba mucho ir a patinar, había ahí unos patines de plata que se llamaba, Ah, sí, sí, sí. y los sábados eran tardeadas de ir a patinar, y pues nos encantaba ir. Y luego estaban los escapistas con patinetas, y bueno, antes de ir a todo esto teníamos que ir a trabajar antes al restaurante unas horas para ganarnos el dinerito para irnos a patinar, ¿no? Ok. Pero a mí me encantaba estar ahí, nunca me sentí forzado. Ahora se lo agradezco mucho porque aprendí desde muy chico, pues como la rutina y la perseverancia de tener que ir a trabajar, ¿no? Para ganarse ahí unos centavos para ir con los amigos. Entonces, desde entonces he estado ahí. Después ya me metí un poquito más formal a la cocina, y solito yo le dije que quería ir a estudiar para ser chef. O sea, toda mi juventud eh, la pasé con cocineros, con todos los cocineros, los chefs. Me acuerdo que me subía a las vans donde repartían los alimentos en todas las ciudades. Me iba con ellos toda la tarde a ayudar a repartir. Ok. Eh, Siempre realmente, digo, sí, conviví mucho con mis amigos, pero también mucha parte de mi vida la conviví con cocineros, ¿no? Mi Ujú. idioma, y por eso yo no soy de política ni nada de eso, porque realmente mi idioma y todo lo que yo sé y platico es gastronomía. Y lo mismo mi familia. eh, Somos apasionados porque lo aprendimos desde muy pequeños. Entonces, pues eso siempre se lo agradezco a mi padre, que me enseñó a trabajar desde muy chico. Ok. Y después de, digamos, ¿a dónde se fue a estudiar? ¿A San Diego? Sí, me fui a estudiar a San Diego porque pues era lo más cercano que teníamos a Tijuana, y mi padre conocía a un chef que era el chef del restaurante Sheraton en aquel entonces, en los hoteles. Era cliente de acá y amigo de mi papá, y le recomendó esta escuela ahí en San Diego, que era sí, San Diego Mesa College, que tenía un programa de gastronomía muy bueno, con muy buenos maestros en aquel entonces. Y ahí me fui. Ahí estuve, me pasaba todo el día después de la escuela. Me acuerdo me quedaba todavía yo en la cafetería de la escuela a ayudarles a las señoras ahí a preparar los alimentos Ok. de la cafetería, y estaba feliz. Y después me fui a trabajar al Hotel Sheraton. Mientras iba a la escuela, me consiguió este señor, este chef, trabajo de cocinero de banquetes, y luego fui pasando diferentes puestos de cocina en el hotel. Ahí estuve un par de años, luego me fui a otro restaurante de San Diego, y así fue como empecé. Ok, ok, súper bien. Y después de ahí, o sea, usted funda su primer restaurante en 1989 en la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Sí, Plaza Fiesta, lo que es ahora la Plaza del Zapato, hoy ya es una plaza de cerveza artesanal, Ujú. pero en aquel entonces ahí fueron uno de mis mejores años que recuerdo, porque era una plaza gastronómica que no la he vuelto a ver en ningún otro lado. Digo, había un restaurante chino, había uno mexicano, nosotros con el italiano, estaba Martín San Román con su restaurantecito francés, Ok, había un griego buenísimo, había un uruguayo, bueno, era una ok. plaza muy,
bien Bien, bonito, la verdad bien que diverso todo, ¿no? la taberna española, que también por muchos años tuvo muchísimo éxito ahí. Y bueno, fueron años de aprendizaje para mí porque luego cuando me gradué de la escuela, me fui a un viaje con mi papá al Mediterráneo Ok, porque antes de abrir Saberios ahí en Plaza Fiesta le dije, bueno, vamos a abrir algo, pero quiero probar la cocina italiana auténtica, ¿no? No quiero abrir algo sin haber ido a Italia, ¿no? ok, Entonces nos aventamos un viaje muy bonito, yo y él, en carro por todo el Mediterráneo. Fuimos a Francia, Italia, España, a puro comer, a conocer mercados, ingredientes. Y bueno, regresamos y abrimos Saberios ahí en Plaza Fiesta y desde el día primero de la apertura me acuerdo que fue un exitazo. Entonces ok. fueron años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, porque pues luego me metí yo como encargado de la cocina cuando no tenía esa experiencia Ok. para manejar personal y tener, era un restaurante de muy alto volumen, ¿no? Entonces, ¿A cuántas eh, personas tenía usted a su cargo más o menos? éramos como 8 cocineros, y como fuimos creciendo, luego ya contratamos a un panadero y tenía un repostero. Pero yo trabajaba, realmente sí trabajaba, me echaba mis 16 horas mínimo ahí pasaba. Yo me casé muy joven y ya tenía 21 años cuando me casé y Ok. tuve a mi hija luego nació también y pasó lo mismo. Ahora mis hijos, mi hija en aquel entonces pues pasaba mucho tiempo, me la llevaban a que yo La pues cuidara. para pasar a ratos ahí con ella, porque casi no pasaba tiempo en casa, porque pues esto, como sabemos, es un negocio de muchos Muy sacrificios, demandante, ¿no? porque es muy demandante por las horas, más cuando tienes un negocio así de tan exitoso que tienes que estar ahí, sobre todo al principio. Y bueno, así fue como eso para mí fue una universidad, ¿no? Un lugar donde eché a perder muchas cosas, aprendí muchísimo, creamos otras cosas y siempre agradecido porque me dieron la oportunidad. Y bueno, hay muchas personas que ves que se les presentan oportunidades y a veces no las valoran o Ujú. no siguen darle el seguimiento adecuado o fracasan y no se saben levantar. Y a mí la verdad que como tenía tantas ganas y tanta es mi pasión por lo que hago que salí adelante y después ya fui poniendo yo mis propios negocios, ¿no? Con esta oportunidad que se me dio. Ok, ok, súper bien. Hablando de sus otros negocios, yo veo que dentro de sus restaurantes hay, pues, o sea, cada uno está completamente diferenciado y tiene su propio valor agregado y su concepto. A mí me gustaría que nos platicara cuál es el proceso creativo que lleva a cabo para desarrollar un concepto nuevo. Bueno, son como experiencias, cómo vas tú aprendiendo y viendo y probando, ¿no? Yo muchas veces, muchos de mis conceptos han nacido a través de algún viaje, sobre todo. Te pongo Ok. como ejemplo, cuando abrí Erizo, por ejemplo, Ujú. lo abrí después de un viaje que hice a Perú, Ok. donde llegué totalmente enamorado de la gastronomía peruana, donde todos estos ceviches frescos y estos Ujú. sabores que me volvieron loco, pues luego al regresar empecé medio como a formar este concepto que con todos los ingredientes que tenemos en Baja California, muy similares a los peruanos en producto de mar, la frescura y la variedad Ujú. que tenemos, dije, bueno, pues creo que se presta para vivir algo similar. Y así empecé, con algunos platos peruanos, ceviches al estilo peruano, pero muy al estilo de nosotros de Baja California, ¿no? Ok. Y así es como si he viajado a Tailandia, a Vietnam y pues ahora ya tengo negocios también con esos giros, pero todo es a través de los viajes y las experiencias. Y cuando viaja, chef, ¿qué es lo que, o sea, va y prueba, pero también entra hasta la cocina, digamos, se hace amigo de los chefs? ¿O cómo es ese proceso de negociación? ¿Le comparten las recetas o no? Como, ¿qué es lo que, cómo se vive ahí adentro? Pues ese ambiente de chef a chef, pues también. Sí, bueno, hoy en día se da o se usa mucho que nosotros, por ejemplo, la comunidad de chefs en México es muy buena, estamos muy unidos la mayoría y compartimos recetas, compartimos proveedores, Ok. compartimos.
cocineros nos los intercambiamos para que sus cocineros, por decirlo así, de Oaxaca vengan a conocer la cocina de Baja California, los ingredientes, los productores, y nos mandamos, yo mando gente de mía para allá, ellos para acá. Entonces, ese intercambio creo que nos ha ayudado a muchos y se hace mucho hoy en día. Pero cuando mis viajes, por ejemplo, son viajes casi siempre alrededor de la gastronomía, ¿no? Donde ya llevo un plan de a qué mercados ir a visitar o que me recomiendan, ve y platica con esta señora y hago la conexión y sí, voy y me meto a la cocina, hago muchas preguntas, pruebo mucho. Cuando tengo la oportunidad de que me inviten a sus casas, pues voy y es algo muy, muy bonito. Y obviamente a los restaurantes siempre pido que si me dejan pasar a la cocina y pues tomo nota, ¿no? De todo lo que están haciendo y no es que estés copiando algo, sino que estás viendo y eso te sirve mucho aprendiendo y probando y todo. Va a ser como su propia interpretación, ¿no? De lo que está viendo y con el conocimiento que ella tiene. Sí, exactamente. Entonces, sí documento muchas cosas porque también, bueno, tengo mucho personal que no tiene la oportunidad de viajar, pero se entusiasman mucho cuando regreso yo y los sentamos a la mesa y hacemos un tipo de reunión donde yo les muestro pues, las fotografías de lo que comí o los ingredientes y ya ellos pues también van haciendo sus propias interpretaciones. Y luego tenemos oportunidades muchas veces de también llevarnos a los chefs o a los gerentes de viaje. Eso para nosotros tiene mucho valor y también ellos obviamente lo valoran mucho porque nos aprenden muchísimo. Entonces hemos viajado a Europa con muchos de nuestros cocineros, obviamente a diferentes estados de México y hacemos mucho research entre nosotros mismos. Ok, súper bien. Y a la hora de desarrollar, digamos, una nueva receta, ¿cuál es como su proceso también creativo a la hora de crear un nuevo plato, añadir algo nuevo a la carta? ¿Cómo toma esas decisiones? Bueno, hoy en día mi tarea más grande o lo que más me gusta es crear, o sea, crear recetas para que ya los chefs de los restaurantes les den el seguimiento. Pero yo me inspiro mucho en mi zona, o sea, en mis viajecitos. Me encanta el mar, paso mucho tiempo en el mar, entonces, ya sea que esté en una playa viendo algo, me inspiro mucho eso, me inspiro mucho en la comida callejera, desde taquerías, marisquerías. En Popotla me han salido muchísimas inspiraciones de ahí, de ese pueblito de ahí, Rosarito, obviamente el Valle de Guadalupe. Depende de la zona y en qué estado de ánimo estés. Hay veces como los escritores o los músicos que de repente no les sale la letra o no pueden escribir o se bloquean o de repente te sientes muy creativo y estás creando recetas y pues bueno, aprovechas esos momentos, ¿no? Lo mismo me pasa a mí y he tenido años de muchísimas, que me vienen muchas cosas muy buenas a la cabeza y de ahí salen otras. Y hay veces que estoy bloqueado, pero bueno, así es esto. Sí, totalmente. Y chef, además de ser, pues, digamos, o sea, súper bueno en la cocina, ¿qué otras habilidades ha tenido que desarrollar al tener, o sea, múltiples emprendimientos? Porque eso ya no nada más es área de cocina, sino que ya entra en cuestiones administrativas, la cuestión de delegar, que es súper difícil también, porque pues al final usted crea la receta y quiere que el control de calidad pues se mantenga siempre. Entonces, ¿qué otras cosas qué nos puede platicar sobre esos procesos que ha tenido que ir aprendiendo y nuevas habilidades? Bueno, he tenido que aprender hoy en día estar de relaciones públicas es súper importante el estar fuera de la cocina, en el comedor, por ejemplo, pues haciendo relaciones públicas, atendiendo al cliente pues de frente a frente, porque el cocinero hoy en día ya no es el que está atrás de los fogones ahí escondido en cocina, ahora ya hay que salir, hay que presentar. Todo eso, hay gente que se le da y hay gente que no se le da. Entonces, a los que no se los da, pues hay que empujarlos y enseñarles y que te vean cómo lo haces para que ellos poco a poco se animen, ¿no? También eso de estar detrás de las cámaras, porque hoy en día tú sabes que los cocineros pues están ahorita en el ojo de la cámara y hay que hacer programas y hay que hacer televisión y radio y
y bueno, eso también es parte ya Su de día a todo día. esto. Y en los números, ¿no? Los números, yo he conocido a cocineros, excelentes cocineros, cocineras, que tienen muy buen sazón, pero a la hora de llevar sus propios negocios se topan con pared porque no son muy buenos para los números, ¿no? Para el Ok. costeo, pues porque realmente por más pasión que tengas y buenas ideas, pero pues el restaurante es un negocio, ¿no? Y tiene que pues, ser como Pues, tal y bueno, eso es muy importante. Y también el manejo de personal. También ahí es algo, como lo comentaste, crítico el saber manejar al personal. Yo tengo ya a mi cargo, pues tengo más de como 200 ok. trabajadores. Y Bastantes. ya yo creé mi propio estilo, ¿no? Cada quien tiene su propio estilo de cómo manejarlo. Y bueno, a mí me ha funcionado como lo sé, como soy, como yo lo aprendí. Puede ser un poquito a veces fuerte, eh, ¿Cuál es más o pero menos su estilo? Si nos puede platicar algo de no, esa. soy una persona muy relajada y me he hecho mucho más relajado ya con los años. No, no soy de esos chefs que tiran platos y rompen, o sea, sino todo lo contrario, ¿no? Muy relajado, pero me gustan las cosas bien hechas, me gusta el orden en mis restaurantes, pero siempre relajado, no, o sea, creo que eso me ha funcionado bastante bien. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, súper bien. Y de la cuestión administrativa y así cómo fue armando su equipo, o sea, empezó casi usted, digo en Saberius, en Plaza Fiesta, empezó más o menos solo y luego empezó a hacer su equipo más grande. ¿Cómo retiene también talento? ¿Cómo hace como esas estrategias usted? Bueno, he tenido tengo pues, bueno, mi equipo fuerte, ya tengo años con ellos, ¿no? Mis manos Ok, derechas. La mamá de mis hijos, que ya no estamos casados, pero llevamos una excelente relación. Ella empezó, pues, desde también muy chica conmigo. Nos casamos, ella tenía 18 años cuando ok, nos casamos. Y tenemos cuatro hijos juntos, pero ella también aprendió el negocio hasta estando a mi lado, ¿no? Entonces, hoy en día ella pues es la administradora de todos mis restaurantes también, ok. y están involucrados también mis hijos, bueno, dos de mis hijas, y ahora tengo otro hijo que se acaba de graduar de la Universidad de Seattle y está estudiando finanzas y obviamente no lo estamos forzando, pero sabemos que se va a unir al Sí, grupo le está en unos volviendo a ser años. familiar. Claro, es un negocio familiar porque así crecimos y así lo vivimos y todavía mi papá está pues al mando de otros restaurantes y mis hermanos y tengo tíos y ahora tengo sobrinos ya involucrados en el negocio, Ok, pero tenemos también chefs que tienen ya más de 20 años con nosotros, tenemos gente en contabilidad, muy buenos contadores, asesores, vas aprendiendo tus necesidades como vas creciendo. ok. Y una de las cosas que en mi caso, cómo me ha funcionado y por qué tengo lo que tengo, creo que soy una persona muy aventada. Ok. A veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Pero yo me regañan a veces porque pues no pienso mucho en las cosas y me aviento. Y me ha funcionado. Sí, he tenido fracasos, he tenido restaurantes que no han funcionado, algunas sociedades, pero pues se aprende de todo eso pero pues sigo adelante, no me paro, no me estoy quieto, ese es uno de mis problemas, pero es un problema bueno. Ok, eso es bueno. Cambiando un poco de tema, chef, recuerdo cuando vi la noticia que la verdad me emocionó mucho y fue sobre su participación en la nueva miniserie de Amazon Prime que dirige Diego Luna.
En la serie nada más, si mal no recuerdo, son 7 episodios y son 7 chefs, uno por episodio. ¿Cuál fue el proceso de selección o cuál cree que fue el factor también como para que usted salga en uno de esos episodios? Bueno, Diego Luna lo conocí hace unos años cuando fue a uno de mis restaurantes y luego fui a una comida que le hicieron en Tijuana. Pues tenemos amigos en común Ok. y hicimos una relación padre de jugamos golf juntos y cada que viene a Tijuana pues siempre hay algunas comidas y le gusta mucho el vino de aquí de la región, le gusta el mezcal y él es una persona que le encanta la gastronomía, entonces pues por eso fue el acercamiento y bueno, él personalmente me hizo la invitación para unirme a la serie y pues bueno, me sentí muy orgulloso y halagado y más con este concepto que tenemos ahí en Valle de Guadalupe, que es Animalón, que ha sido un restaurante que ha causado muy buenas, han salido muy buenas cosas de ahí, porque es un encino de 200 años que lo convertimos en restaurante, es un lugar único que no lo ves en muchos lados, o por lo menos yo no lo he visto en ningún lado, donde Ujú. tienes un comedor dentro de un árbol así espectacular. Y eso también llamó mucho la atención cuando vinieron a hacer el scouting para la serie, ¿no? Les fascinó el espacio y bueno, pues también es parte de eso. Ok, ¿y cómo se sintió usted participando en ese episodio? Eh, Bien, un poco nervioso porque, bueno, son temas muy importantes que creo que todo mexicano y latinoamericano tenemos que estar al tanto, ¿no? En este caso, el tema de la serie donde yo participo fue de migración. Ujú. No me siento un experto en ella, pero aprendí muchísimo. Como tijuanense, pues yo crecí en la frontera y he visto y he vivido muchas experiencias muy cercas, ¿no? Alrededor de este tema. Entonces, pude opinar algo, pero escuché y aprendí muchísimo también. Realmente lo que yo estaba ahí para hacer sentir a la gente y darles de comer y de beber y estuvo muy divertido. Va a haber muchas sorpresas muy padres. Ok, ok. Súper, súper bien. Una pregunta que se me olvidó hacerle antes y es respecto a su trayectoria. Discúlpeme si a veces voy y vengo, pero eh, usted se ha ido convirtiendo en un ícono de la gastronomía aquí en Tijuana y yo creo que prácticamente es el chef de Tijuana y eso creo que se debe a que hay un trabajo no solo de conozcan sus restaurantes, sino también como de marca personal y hoy en día tiene a muchos jóvenes o que están empezando y que lo están viendo y que siguen su trayectoria. ¿Usted qué responsabilidad siente también como al tener tantos ojos viéndolo? Pues sí, sí es mucha responsabilidad. Como te digo, no hago las cosas forzadas, las hago muy naturalmente, me sale muy orgánicamente todo porque es mi pasión, es mi vida. No estoy tratando de ser alguien que no soy o no hago las cosas porque me dicen cómo hacerlas, sino que creo que soy único, no, o sea, soy una persona original porque realmente tengo mucha pasión por lo que hago y realmente lo hago de mucho corazón. Estoy enamorado de mi región, eso es muy importante, de Tijuana, de toda Baja California. Y se me han abierto muchas puertas por esto, ¿no? Porque no solamente el ser exitoso, pero creo que soy una persona que le gusta aportar y presumir todo lo que tenemos. Bueno, me da mucho orgullo que muchos jóvenes sigan mi camino, me escriban y me pregunten me digan, ¿no? Eso me gusta mucho y obviamente también hay muchas críticas y la gente está nada más viendo a ver cuándo te tropiezas Sí, para darte claro, un claro. gancho, ¿no? Los haters por ahí como... Pero bueno, es divertido, la Es verdad. raro en México, ¿no? Es raro en México eso, pero no, en esta comunidad la verdad que creo que nos respetamos mucho todos, desde los jóvenes, los más grandes, y es algo muy bonito el estar involucrado en esto. Ok. Chef, voy a pasar un poquito a preguntas más personales, digamos. ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido en su trayectoria? Bueno, uno de los retos más grandes fue cuando pasamos por esta época muy oscura de Tijuana, donde Ok. estaba toda la violencia y secuestro, sobre todo, que estaba
muy, muy mal en la ciudad. A nosotros en familia, o sea, lo vivimos muy cerca y los restaurantes se fueron de picada, ¿no? Las ventas bajaron muchísimo, estábamos muy desesperados de no saber qué hacer. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos, pero aprendimos mucho también de eso, ¿no? Uno de los retos más grandes era cómo íbamos a regresar a la gente en la ciudad, ¿no? Cómo nosotros mismos como familia restaurantera, qué íbamos a hacer para seguir adelante, porque no queríamos huir como muchos, ¿no? O sea, sí tuvimos la oportunidad de irnos a San Diego, pero mucha gente no tiene esa oportunidad, no la tuvo. Entonces nosotros sentíamos la necesidad de estar y de no irnos y de quedarnos y pelear por nuestra ciudad que tanto nos ha dado, ¿no? Que es Tijuana. Entonces fue un reto bastante grande de familia, de regresar y volver a empujar y reabrir, no cerrar los restaurantes. Eh, Eso es y como bueno, fue en el también 2008, 2009. alrededor del 2008, 2009 y bueno, estuvimos años. Nosotros en aquel entonces abrimos un restaurante en San Diego que se llama Romesco, que ahora lo maneja mi cuñado y mi hermana. Y de ahí nosotros empezábamos a convencer a los clientes americanos pues, que Tijuana estaba pasando por eso, pero que iba a regresar y poco a poco nosotros, me acuerdo que traíamos en nuestros propios carros a los americanos y les Ah, dábamos ok. el tour de Tijuana, así mi papá, yo, mis hermanos y poco a poco para que Para la que... gente tuviera la confianza, ¿no? Porque realmente Tijuana, mencionabas Tijuana y la gente, no, ¿cómo vamos ahí? Sí, No, no olvídate. Y bueno, eso nos causaba mucho tristeza y coraje, ¿no? Entonces empezamos a luchar mucho y a hacer mucho para traer gente de regreso. Y bueno, ya lo después, pues ya sabes que llegaron prensa muy importante a ver lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo y eso nos abrió mucho las puertas también ok. para el cambio. Sí, 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 claro, se levantó lo bueno, porque sí fueron tiempos difíciles para todos. Muy, muy difíciles. Chef, ¿usted lleva a cabo alguna rutina en su día a día para poder manejar y coordinar diferentes proyectos al mismo tiempo? Así, no sé, y me refiero a alguna rutina también que sea muy peculiar de usted, de que, no sé, se levanta a las 3 de la mañana, hace ejercicio, o se duerme bien tarde, no sé, algo que haga usted, o escribe mucho en el día, cocina, ¿qué es lo que usted lleva a cabo en particular? Mi rutina sí, bueno, el estar en restaurantes es actividad pesada y sí me trato de mantener sano, o sea, sí hago ejercicio, hoy más que nunca he estado haciendo más ejercicio me he sentido mejor físicamente, pero también mentalmente para poder estar eh, pues, aguantando la presión. Mucha gente me dice, oye, siempre te ves muy tranquilo, como que no pasas por estrés, pero realmente sí tengo mucho estrés a veces me la paso mucho en el teléfono, hablando con gerentes y en juntas y bueno, ahora todo se hace por WhatsApp Videollamada. o Zoom o lo que sea, ¿no? Entonces me ha ayudado muchísimo la tecnología para poder estar al tanto de todo lo que está pasando en los restaurantes. Pero una de las rutinas, pues sí, me levanto y lo primero que hago es tomar café y sentarme una hora a revisar correos y a contestar y algo de redes sociales y esa es mi rutina de siempre y después ya posteriormente me voy a hacer algo de ejercicio y ya continuar con mi día a día. Ok, ok, súper, súper bien. Chef, ¿cuál es el error en el que más ha aprendido? El error, muchas veces el ser tan atrancado, ¿no? De aventarme sin pensar o hacer un estudio de algún negocio. Por ejemplo, si se me ocurre una idea y yo sé que es algo que va a funcionar, pero a veces no veo detrás de, ¿no? O sea, eso es un error que me ha costado dinero porque he tenido negocios que le he invertido y sin pensar o hacer un análisis bien del negocio, del mercado. Ok. Bueno, no es que no hayan sido buenos, sino que pues el lugar la época, el tiempo donde no se daba. Entonces, Sí, sí, sí. eh,
Ahora ya tengo más cuidado, soy más cuidadoso, hacemos un research y hacemos números y ya lo pensamos muy bien. Ok. ¿Qué consejo le daría a alguien que va empezando en el mundo de la gastronomía? Pues que estén seguros de a lo que se están metiendo, es como estar en un matrimonio así realmente donde te tienes que dedicar a tu mujer, ¿no? El 24/7 y aguantar. Eh, si le tienes esa pasión y ese amor, obviamente lo vas a lograr. Y también pensar en conceptos de donde seas tú, o sea, si eres mexicano, en dónde vives, ¿no? ¿Qué es tu región? ¿Qué se come por ahí? ¿Cuáles son las costumbres? Un poquito de su cultura, ¿no? Entonces, hay gente jóvenes que salen de la escuela y quieren abrir un lugar francés o un lugar de Ujú. tapas españolas sin antes haber ido y conocer el producto, cómo son las costumbres y las culturas de estos lugares. Entonces, empezar primero por su lugar de origen, ¿no? De dónde nacieron y cuáles son sus costumbres y de ahí abrir conceptos, porque hay una gran oportunidad de cocina mexicana de todas las regiones por hacer todavía, y sobre todo aquí en esta zona de Baja California. Ok, ok. Chef, en toda su trayectoria, ¿cuál es el peor consejo que le han dado? Algo que a lo mejor se lo dieron con buenas intenciones, pero que a la hora de ponerlo en práctica usted dijo que nomás no le funcionó. Híjole, ¿qué sería? ¿Qué sería? Pues el casarme, ¿no? Ah. No, ¿A poco se no me funcionó a mí, pero te digo, tuve 4 preciosos hijos y una muy buena relación, pero no, yo estoy casado con mi negocio y mis restaurantes y mis conceptos y bueno, realmente eso es, ¿no? Porque el tener, no estoy diciendo que no se pueda, claro que se puede, y tengo Ujú. compañeros y amigos que son con sus relaciones felizmente, pero sí también veo muchos problemas por esto, porque pasas mucho tiempo en el restaurante, le pones toda tu pasión a esto, ¿no? Y a veces se olvida y a casa no llevas esa pasión o esas ganas, ¿no? O ya llega Entonces, todo cansado y a dormir y otra vez. sí hay que aprender a balancearlo y sí se puede lograr, pero es difícil. ¿Y cuál es el mejor consejo que le han dado? El mejor consejo los mejores consejos que me han dado, y son muchos, son de mi padre, ¿no? Ese es el analizar, la perseverancia, mantenerse siempre perseverante en lo que buscas, en lo que haces. Mi padre me ha dado, la verdad que se oye como cliché, pero los mejores consejos y que me han ayudado a mí en lo personal vienen de mi padre, porque como te digo, trabajé muy de cerca con él y él sabe, me conoce perfectamente, pero el aguantar esos consejos de perseverancia que me ha dado, porque a veces me ha desesperado mucho, he querido tirar la toalla muchas veces y sus consejos siempre me tranquilizan mucho. Ok, ok, súper, súper bien. ¿Qué proyecto o tema es algo que le da curiosidad y que hoy en día le llama mucho la atención, que hasta le puede llegar a quitar el sueño? La hotelería, hoy en día me está gustando mucho la hotelería, tengo muchas ganas, ya tengo un hotel chiquito en Valle de Guadalupe, se llama Finca La Divina, pero he estado viendo cómo otros chefs de renombre en Estados Unidos, por ejemplo, que ya están teniendo su cadena de restaurantes bajo su firma, ¿no? Ujú. Eh, eso me gusta mucho y también quiero aprovechar el nombre, lo que hemos hecho, creado para tener una línea de productos, tanto de ropa como de productos Ok, para todo alrededor de la gastronomía, ¿no? Para casa y poderlos vender en mercados, etcétera. He estado pensando mucho en eso porque realmente tenemos unos grandes productos en Baja California que todavía sé que tenemos mucha oportunidad de darlos a conocer. Entonces ahí estamos en eso. ok. Chef, pues muchas gracias por haberse dado el tiempo. A mí me gusta cerrar siempre el podcast con esta última pregunta y es, ¿cuál es una de sus frases favoritas?
Perseverancia es lo que vivo, lo aprendí de mis padres, y ahora yo se los trato de inculcar o pasar a mis hijos, ¿no? De perseverancia, porque lo que hacemos lo tenemos que hacer muchas veces repetido. Imagínate un platillo, lo tienes que repetir por años, el mismo platillo, la misma calidad, es perseverancia. Antes de que te vayas, solo quiero aprovechar para comentarte que ya tenemos sitio web oficial. Puedes ingresar a él poniendo en cualquier buscador potencializa.mx, donde podrás encontrar todos los episodios, notas de nuestros invitados y, lo más importante, suscribirte a nuestro boletín mensual para que no te pierdas ni un solo detalle de todas las cosas nuevas que estamos desarrollando y estaremos anunciando en los próximos días. De igual manera, hemos abierto una sección en la página de contacto para que puedas proponer un tema que a ti te interese, así como un invitado que creas que valga la pena escuchar de su experiencia, conocimientos y consejos. Muchas gracias por escuchar Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes ayudarnos suscribiéndote y dejando una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, o bien recomendándole a alguien alguno de nuestros episodios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.